Bueno, el saludo para todos los que nos escuchan a través de la radio. Estamos viendo los misterios. Los misterios están dados, dice el apóstol Pablo, a los santos. Es la palabra de verdad que dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay una palabra, toda la palabra de Dios es verdad, pero hay una palabra que es sencilla, que cualquiera la entiende y que es de salvación. La palabra de verdad es para los que están dentro, dice. ¿Por qué les hablas por parábolas? Dice en Marcos. Porque los que están afuera no es para ellos. La santificación no es para muchos, porque es un camino que se tiene que encontrar. Y el hombre que busca, halla, pero normalmente no quiere el hombre buscar. Se conforma con creer y hasta ahí. A la luz de la palabra vamos a hablar del misterio de su voluntad. Sabemos que hay la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Muchos andan diciendo, yo no sé qué quiere el Señor de mí, ando buscando su voluntad. La palabra es muy clara y dice que es nuestra santificación. Ya vimos en el anterior tema la dignidad que el hombre debe tener para que tenga el espíritu de santificación. No podemos ser santos, nadie puede ser santo si no tiene el espíritu que nos santifica, que es el espíritu de Jesucristo. Muchos no entienden que dicen, tenemos el Espíritu Santo y es el mismo que el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre. Pero dice la palabra con claridad, hagamos al hombre. Hagamos es plural, no es uno. Dice que el que me ama mi palabra guardará, en Juan 14:23, lo leímos también. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Plural. La gente que nada más cree que en el Espíritu Santo es uno, la presencia de Dios, está equivocada porque no tiene el camino que necesita encontrar, el camino espiritual. El hombre natural no percibe lo que es de espiritual, dice el apóstol en el 2:14 de Corintios. No lo pongan, nada más estoy haciendo un pequeño resumen. Dice que el hombre animal no percibe lo espiritual porque lo espiritual se debe examinar de manera espiritual. ¿Y cómo podemos crecer en el espíritu? Tenemos un ejemplo del Señor en Lucas 1:80. El niño crecía en espíritu y se fortalecía. Tiene que ver la fortaleza del hombre espiritual. Está hablando del Señor. El Señor creció. Se fue también al desierto a ayunar 40 días y estuvo en contacto con Dios. Y maduró. Y después hizo su ministerio. Algunos quieren trabajar sin tener una estatura espiritual y luego se encuentran con problemas fuertes espirituales. Entonces, hay que encontrar el camino. La santificación es para los vencedores. Apocalipsis habla de vencedores. Es la voluntad de Dios, pero no es el final del camino de su voluntad. Hay otra voluntad más allá. Hay que descubrirla. Efesios 1:9 nos dice, descubriendo el misterio de su voluntad. Descubriéndose el misterio. El misterio se tiene que descubrir caminando más allá de la santidad. Camino a la perfección. Hay que descubrir el misterio. Entonces, los misterios están dados a los santos y a los perfectos. Pero el perfecto alcanza a encontrar el misterio de su voluntad. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestro misterio, algo que está encubierto, que Dios quiere de nosotros. La santificación la quiere de nosotros, pero quiere más allá de la santificación. Vamos a ver unos textos por qué no nos debemos quedar en la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor, dice Pablo. Bueno, yo digo que Pablo, por espíritu lo digo, escribió Hebreos en el 12:14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a empezar el tema. En Mateo 10:37 y 38 nos habla de la dignidad
El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Hablando en el siguiente texto, la cruz es padecer por el Señor, pero muchas veces dicen, yo estoy padeciendo porque me dicen la aleluya, o porque... No, ese no es padecimiento. El que viene para nosotros es el padecimiento. Vamos a tener que morir por el Señor. El pacto de sacrificio que habla el Salmo 55. Juntadme a mis santos, los que hicieron un pacto conmigo con sacrificio. No es lo mismo la confesión que el sacrificio. Los santos, falta algo en los santos. Vamos a ver qué es lo que falta a la luz de la palabra. Primero, en Efesios 2:3, la voluntad de nuestra carne. Nosotros somos trinos, tenemos un espíritu en nuestros huesos, un alma que es nuestro espíritu humano en nuestra sangre, y el cuerpo que envuelve estos dos espíritus, que también tiene inteligencia, pero no razonable. Es una inteligencia que está integrada en el tálamo, dice la Biblia, el cerebelo, dicen los científicos. Entonces nosotros tenemos 3 mentes, una del cuerpo. Cuando nos cortamos, nos manda a cerrar la herida, a sanarla, a que no se infecte. Esa es la inteligencia del cuerpo. La otra es el alma, en donde razonamos lo humano, en donde sentimos lo humano, en donde amamos lo humano, en donde deseamos lo humano. Esa es nuestra alma humana, nuestro espíritu humano. Y tenemos un espíritu de Dios en nuestros huesos, que quiere el Señor que tenga la fortaleza, que crezca hasta la estatura de tener una fortaleza más allá de la fortaleza del alma. Mientras el espíritu no crece, no tenemos autoridad para manejar el alma. Somos almáticos, cristianos sentimentales, emocionales. Pero si nosotros seguimos creciendo en el espíritu hasta llegar a apoderarse de la fortaleza, que el niño crecía en espíritu y se fortalecía. El espíritu tiene que fortalecerse de tal manera que nuestra alma debe estar sujeta a esa voluntad de Dios, para que podamos descubrir el misterio de su voluntad. No nada más quedarnos en la santificación. Vamos a ver unos textos de santificación. El Salmo 31:23. ¿Qué le falta a los santos? Más amor. Amad a Jehová todos vosotros. ¿A poco no lo aman? Dice que el digno, pues ama más a Dios que a su parentela. Y también a que su propia vida, porque dice que toma su cruz y lo sigue. El santo ama, pero aquí dice que deben de amar más todavía a Jehová. Es importante entender que el amor de perfección no lo tienen. Dice que en el perfecto amor no hay temor, etcétera, etcétera. Habla de un perfecto amor que es el que es del perfecto, no del santo. Hay que diferenciar con claridad al santo con el perfecto. Vamos a ver este tema descubriendo ese misterio. El 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. ¿A poco el santo no halló al Señor? Si dice que sin santidad nadie verá al Señor, los santos van a ver al Señor. ¿A poco no lo halló? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que el santo tiene otra parte más allá que necesita hallar. ¿Cuál? El camino de la perfección. Por eso siempre he dicho que la santidad es un tránsito. No nos podemos quedar ahí. Si no crecemos en el espíritu y nos fortalecemos para que nuestro espíritu se adueñe de nuestra alma, no podemos hacer la voluntad de Dios. Hacemos nuestra voluntad y podemos estar en el pacto de santificación, haciendo las partes dignas que nos pide el Señor para su espíritu. Pero, volviendo al tema del santo, en Job 15:15, dice que no confía en sus santos. El Señor no confía en sus santos. A pesar de que es una bienaventuranza y una resurrección, cuando venga el Señor vamos a resucitar para estar como administradores o como sacerdotes. Él no confía en sus santos. Va a darle una gloria en el alma. Allá en los cielos, cuando se presenten los perfectos, después viene la gloria para los santos. Así lo dice la palabra, son temas diferentes.
y estos santos van a ser glorificados en el alma y van a tener vida eterna los santos, pero acondicionada de parte de Dios para siempre tener esa vida eterna. Siempre van a tener que estar en obediencia porque no son perfectos. Por eso no confía en sus santos, ni en los cielos, en los segundos cielos tampoco confía en él. El único confianza que tiene Dios es en el cielo de Dios, que es el tercer cielo, para que no haya preguntas sobre por qué no confía en los cielos, ¿no? En estos segundos cielos en donde estamos, su creación, en la cual estamos nosotros también. Hablando de Pablo, Efesios 3:8 nos dice, el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, y de todos los santos. No se sabe esta gracia, no se sabe, etcétera, ¿no? Él se pronuncia en los Efesios como santo. Todavía necesitaba caminar más Pablo. Filipenses 3:15 ya dice otra cosa. Todos los que somos perfectos ya había madurado. Cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Y el apóstol mismo escribe a los Corintios 3, empieza a hablar, no les pude hablaros como espirituales, sino como a niños en Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El niño en Cristo es carnal. En el segundo 2 dice que no pueden beber vianda fuerte, ¿no? Les di a beber leche, porque aún no podíais ni aún podéis ahora. El 3, porque todavía sois carnales, aunque tienen el Espíritu del Señor, no lo han hecho adulto. ¿Qué les dice Pablo a los Gálatas? Otra vez vuelvo a estar de parto con vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí nos dice, todavía sois carnales, hay celos, contiendas, disensiones, y dice herejías y un montón de cosas más, ¿no? El carnal, aunque tenga el Espíritu de Cristo, no ha crecido para fortalecerse. La fortaleza del Espíritu nos da fortaleza para podernos gobernar sobre el alma. Cuando nos descuidamos y le damos espacio a la carne, entonces estamos no caminando hacia la perfección, porque el apóstol Pablo es un ejemplo de el crecimiento de él, a pesar de que él fue llamado, dice la palabra en Hechos 22:14, él fue llamado para conocer, dice, su voluntad. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conociese su voluntad. Conocer la voluntad de Dios no solo es la santificación, es seguir adelante para la perfección. Porque el pacto de perfección, muchos no pueden construir ese edificio, porque dice el Señor que si alguien quiere construir un edificio, que ponga a hacer cuentas. La perfección es algo de lo más, hablando de los precios que Dios pide para el perfecto, y por ese precio que pide el Señor, que nos dice que debemos de ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, en Mateo 5:48, sed vosotros perfectos, es un imperativo, el verbo ser, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para que podamos ser llevados al Espíritu del Padre necesitamos pagar los precios, las leyes del Señor. Dice que el que me ama, 14:15 de Juan, el que me ama mi palabra guardará. No solo creer en Él, es guardar lo que Él dice. Y mi Padre dice, ¿le amará? Es Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el siguiente, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí habla de otro consolador que es el Espíritu del Padre. Porque está hablando, si me amáis, ya el hombre que ama al Señor y alcanza la madurez es llevado al Espíritu del Padre para ser perfecto. El Señor vino a buscar, dice que se entregó por su iglesia. Y la iglesia son los perfectos. Este es el misterio más grande, dice el 5:32 de Efesios, este es el misterio. Dice, el grande misterio es este es otro misterio,
la iglesia y los perfectos, es descubrir el misterio de su voluntad, estar dentro de el amor del Señor, porque Él amó a su iglesia y se entregó por ella. No se entregó por los santos ni por los salvos, se entregó por los perfectos, por los que van a estar en el cuerpo de gobernación delante de Él. Esa es la iglesia. Todos dicen, somos iglesia, somos cuerpo, somos... No, hay requisitos de leyes. Y las leyes están escondidas, y si las queremos encontrar, necesitamos buscar y encontrarlas en la Biblia, de tal manera que podamos entender las cosas tales como son. Cuando leemos este texto, para los que están en la carne, o para los que están en el alma, que no han crecido, es locura. Mateo 19, 21. Si quieres ser perfecto, es que será rico. No, pero hay otras partes que dice, todo lo que tienes, dice, no nada más aquí el joven rico, pero dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Aquí dice lo que tienes, pero en la otra expresión en Lucas 11, 32 y 33, ¿verdad? Estamos recorriendo esto, hermanos, porque el misterio, descubrir el misterio de su voluntad, es crecer en el Espíritu para descubrir esto. Lo podemos escuchar y decir, esto lo dice el hermano o lo dice ese loco, pero la Biblia lo maneja y es la doctrina de Cristo y lo podemos ver con la palabra, que es la doctrina de Cristo y la doctrina de los discípulos. Vamos a tocarlo para que no quede al aire. Dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, y las cosas que poseemos, nuestra carne, nuestra esposa es algo que tenemos. Dice, el que no despreciare padre, madre, mujer, hijos, hermanos, aún su propia vida, no puede ser discípulo. Queremos ser perfectos, necesitamos ser discípulos. Y está integrado todas las cosas, todas. Cuando el Señor descubre uno la voluntad de Dios, está dispuesto a todo. Ahí es donde el hombre no quiere que Dios le hable y le diga, oye, sacrifícame a tu hijo Isaac, lo que más amas. Y él obedeció. Y gracias a ese varón, dice la Biblia que todas las naciones son benditas en la tierra por la fe de Abraham. Dame lo que más amas, tu hijo. Todas las cosas. No, Señor, yo soy pobre, yo no tengo casi nada. El asunto es las cosas, todas las cosas que tenemos, se justifica el hombre con él mismo y pone, dice Romanos 10:3, que cambian la justicia de Dios. La justicia de Dios se nos va a aplicar a todos parejitos allá arriba. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y la perfección es, hablando de el misterio, descubrir el misterio. ¿Cuál es el misterio de la perfección? La inmortalidad. Ser inmortales, no tener vida eterna, sino ser inmortales. El santo tiene vida eterna, pero acondicionada. Pero el perfecto es el Hijo de Dios, el ángel todopoderoso. La gloria que el Señor tiene, dice, yo les he dado, cuando se refiere a los discípulos, esa gloria que en la mente humana no entra, el que todo lo podamos. En Romanos 2, creo que es 7, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, la vida eterna. La inmortalidad viene con la perfección, y ese es otro tema, ¿no? Pero lo importante es entender que la perfección es descubrir el misterio de Dios en nosotros. El hombre no quiere, ¿por qué? Tiene miedo, tiene temor, porque el diablo le mete temor. Es lo primero que hace el diablo. Recuerdo a muchos cuando empecé y los traía yo al Señor, ya eran cristianos, pero quería yo empujarlos para la perfección. Y no, dice, es que yo no quiero que el Señor me comprometa. Y se quedan en el pacto de salvación, porque ahí se sienten muy bien. Ahora el santo pues no se siente tan bien, pero también tiene algo del mundo. En Juan 3.1, primera de Juan 3.1, nos habla algo de lo que
Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice, en que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Entonces, el que tiene la bendición de renunciar a todas las cosas, no tengo nada, no, sí tienes, todos tenemos algo, nuestra propia vida, renunciar a nuestra vida, a nuestro ego, a nuestro yo, es lo difícil. Siempre buscamos la gloria humana, no la gloria que viene de Dios. Siempre los testimonios empiezan a hablar de su propio testimonio. El testimonio verdadero, dice el Señor, no es cuando el hombre testifica, habla de sí mismo, busca su propia gloria, hablar de sí mismo. Entonces, lo importante para Dios es buscar, que nosotros busquemos el camino de la perfección. El salmista lo maneja. Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es otro tema, el manejar algo que escondidamente dice la palabra. Hablando de el Señor, dice que está a la puerta y llama. Dice, el que abriere la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero una cosa es que el Señor venga a nuestro corazón, trabaje en Él, dice que habite Cristo en vuestros corazones, en el 13:17 de Efesios. Pero hay otro pasaje con claridad acerca de el Señor, ir al Señor, no que el Señor venga a nosotros. El que viene a mí, dice, no le echo fuera, es hablando de la perfección. También maneja la nueva criatura, y el que está en mí. Nueva criatura es la criatura celestial, la divina. Al final de cuentas, hermanos, es algo que a todos los perfectos nos espera, esa bendición de ser divino. A todos los que, como dice, todos los perfectos. Todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, dice el apóstol. Entonces, estar en Él es diferente que Él esté en nosotros. Y hablando de la vid, Juan 15, creo que es 1, habla de esto, de estar en Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El 2, el 3, hermano. Estar en mí, estad en Él. ¿Por qué? Porque Él nos lleva al Padre. Dice que rogará y nos dará otro consolador, el Padre. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuvierais en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Los frutos de perfección. El apóstol Pablo maneja en el 1:28 de Colosenses, presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Eso es lo que yo busco, presentar hombres perfectos. Es la bendición mayor, no solo de santificación, sino de perfección en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque van a ser los hijos de Dios, los que van a tener el ADN del Padre. Es lógico eso. Los otros le llaman hijos adoptivos a los que tiene el Espíritu del Señor, ya eso lo hemos visto con claridad. Los santos son hijos adoptivos y son diferentes porque no tienen el ADN del Padre. Así nosotros, si queremos tener un hijo adoptivo, lo adoptamos, pero no tiene nuestro gen. Así también es lo espiritual. Por eso, para tener esa potencia, hermanos, el niño crecía y se fortalecía. El diablo se le presentó y lo tentó. Y salió vencedor el Señor. Nosotros en el 2:13 y 14 de primera de Juan, nos dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros mancebos porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. El que ha conocido al Padre ha vencido al maligno. Cuando se nos presenta un escorpión, una serpiente, ángeles de poder, gobernadores de este mundo, espirituales, tenemos la capacidad de enfrentarnos a gobernadores de este tiempo. Necesitamos al Padre, porque si vencemos al maligno, que es Satanás, tenemos vencido a todos sus generales y gobernadores y de todo. Las mujeres están llamadas a ser perfectas también, pero tienen un proceso diferente a nosotros los varones. Y tienen
también algunas normas diferentes. Y vamos a ver Romanos 12, 1 y 2. Que no nos conformemos a ese siglo. Los que aman al mundo, dice el amor del Padre no está en él. Mas reformados, tenemos que tener en nuestra mente espiritual, inyectarle mucho de lo espiritual para fortalecernos en el espíritu y gobernar nuestra alma. Dice, en vuestro entendimiento, renovación de vuestro entendimiento, para que nuestro entendimiento humano se sujete al entendimiento divino que tenemos. Y lo vamos a ver un poquito rápido, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios que es descubrir la perfección. La perfección, es importante que nosotros descubramos el misterio de su voluntad, que es la perfección. En Corintios 2, 5, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Hay un punto importante, dice, erráis no conociendo el poder de Dios y la Escritura. Esa son la forma como el hombre hace cosas erróneas por no conocer el poder y conocer la palabra. Dice, para que no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. El siguiente. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. No se puede hablar mucho sabiduría entre perfectos con algunos, porque no tienen la capacidad de entender, por la falta de crecimiento espiritual. Hablamos sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. El 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría entre perfectos es oculta. Hay que descubrirla. ¿Cómo? Entregando un pacto al Señor completo. ¿Está uno dispuesto a todo? A pesar de lo que nos pase, nos suceda, tenemos que estar dispuestos. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, pero el hombre no cree en las promesas de Dios. Entonces va a ser difícil poder entrar al sacrificio. Contando a mis santos, los hicieron pacto conmigo con sacrificio. El perfecto, por supuesto que tiene ese pacto mayor, porque dice la palabra acerca del Hijo, no solo va a ser castigado, sino azotado, el verdadero Hijo. Y dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, no, es que el Señor no nos va a dar más allá de lo que podamos resistir. Por supuesto que al salvo no le va a dar lo que le va a dar al perfecto, para filtrarlo. Pero el perfecto sí tiene el todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. El santo dice que algunos pueden apostatar, porque no tienen altura o estatura, el santo. Dice que aún los escogidos pueden ser engañados, dice la palabra, hablando de los santos. El salvo, la apostasía para ellos, porque no van a entender lo que viene, porque es el plan de Dios descubrir a través de el padecimiento nuestra fidelidad, nuestra honestidad, nuestra confianza en Él para resucitar cuando Él venga. El apóstol dice, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Entonces tenemos que creer en el Señor y en el poder de Él para resucitarnos. Es la culminación de nuestra fe, la resurrección. Pero si vamos a morir pronto, hermanos, los que creemos en Cristo Jesús, es un honor morir por el Señor. Lo digo yo y se lo digo a muchos pastores, hermano, ¿por qué le tienen miedo a la muerte? Es un honor. Algunos se ríen, pero yo tengo el Espíritu del Padre y el Espíritu del Señor y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y ese es el que me va a hacer valiente. Dice que el reino de los cielos, los valientes, no los violentos. Estábamos chocando con un hermano porque decía que el reino de los cielos sufre violencia, que allá hay violencia en el reino de los cielos. Hermano, la palabra dice valientes, no violentos. Si le enseñamos textos, el violento será quebrantado, será acabado, y hay textos, bastantes textos sobre eso. Se van con la
versión de los cambios de gramática, son gente que no va al tumbaburro cuando no entiende la palabra, no estudia de manera correcta, aunque no tengan escuela, deben de revisar la palabra que el diablo cambia. Sin embargo, el hombre busca las versiones modernas y ahí lo engaña el enemigo. ¿Por qué? Por la cuestión espiritual. El diablo se enoja. Cuando hacemos y somos enemigos del diablo, el diablo se enoja y viene sobre nosotros. Pero cuando estamos conscientes que tenemos una batalla espiritual, es importante seguir adelante. Hay gente que se regresa cuando empieza la batalla. Tiene miedo y se regresa. Dice, no, yo no tenía manifestaciones y ahora hay manifestación en mi casa o esto, o lo otro. Y van por buen camino, pero se regresan. Le tienen miedo a la cuestión espiritual. Y la palabra habla de los valientes. Los valientes son los que arrebatan el reino, no los violentos. Los violentos son los que andan ahorita poniéndose explosivos y matando gente, porque el Dios de ellos nos odia. Odia a la humanidad porque tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Por eso nos odia. Él no tiene esa estatura y dice en el 28 de Ezequiel, dice que va a desaparecer el diablo en el tiempo, en la eternidad. Va a desaparecer. No tiene vida eterna y va a desaparecer. Ahí dice el texto que puso el hermano, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Está hablando del diablo, del querubín que estuvo en el huerto y que se rebeló por su contratación y la sabiduría la corrompió. La corrompió esa sabiduría que él tenía de ser supervisor de una tercera parte de los cielos. Por eso ahí dice que se enalteció tu corazón y corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, etcétera, ¿no? Va a dejar de ser para siempre el diablo. Por eso nos odia. Nosotros tenemos la oportunidad de ser eternos, de ser inmortales. Tenemos que descubrir esa voluntad de Dios. No solo la voluntad de Dios es nuestra santificación. No confía en sus santos. Tenemos que seguir. Hay 4 niveles de santificación. Tenemos que seguir a la perfección para tener la bendición de ser eternos para siempre, jamás. Con esto terminamos el 22:5. Al final dice que reinaremos para siempre, jamás. No habrá más noche, no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios nos alumbrará, los que lleguemos a ese pacto, y reinaremos para siempre, jamás. Es para todos, para aquel que quiera, que quiera hacer las cosas. Entonces, hermanos, está en nuestra capacidad fortalecernos en crecer en espíritu. Crecimos en el alma, fuimos a aprender algún oficio, una carrera, una maestría, lo que sea, y nos fortalecimos en conocimiento para defendernos. ¿De qué? De la vida misma. En el espíritu necesitamos crecer, fortalecernos para tener la oportunidad de ser para siempre jamás reyes en la eternidad, en los cielos. Así lo maneja la palabra. Eso es lo que Dios nos ofrece. Gobernar los cielos. Y ahí podríamos hablar de esto, es otro tema que ya hemos hablado mucho. Lo que nos ofrece el Señor es algo muy grande. Al cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de gobernación, el cuerpo de perfectos. Hasta que todos lleguemos a la plenitud de aquel varón perfecto que es Cristo. El 4:13 de Efesios. Dios les bendiga, hermanos, les guarde y perseveren en el amor del Señor. Gracias.